en el Perú tenemos el Reglamento Nacional de Edificaciones como un marco legal, ¿no? Que es de uso obligatorio para cualquier proyecto de construcción en el Perú, ¿no? Dentro de ello tenemos acopiado pues diferentes normas y la principal que vamos a ver en este curso es la norma E050. ¿Ok? Entonces la norma E050 es una de las principales normas que se utiliza en Perú para suelos y cimentaciones, para los estudios de mecánica de suelos, ¿correcto? Y en algunos países, tales como Bolivia, Colombia, también algunos profesionales la citan, ¿no? La citan a esta norma E050, ya que su contenido es muy, muy detallado para hacer los estudios de mecánica de suelos. Pese a que tienen su norma local, ¿no? También sirve de cita. Ahora, recordemos que la ingeniería no es solamente local. La ingeniería se estudia a nivel mundial. Entonces, dentro de la ingeniería, prácticamente hay muchos conceptos que se comparten. Y si revisas y comparas una norma y otra en cada país, el 90% va a ser muy, muy similar, ¿no? Muy bien, vamos a empezar por este pequeño párrafo. La mejor base de una construcción no son las estructuras sólidas, es el respaldo legal y especializado que garantiza el cumplimiento de la reglamentación y de las normas que dan sostenibilidad al proyecto. Ok, partiendo por esto, vamos a explicar lo siguiente. Eh, Hay dos términos que tenemos que aprender bien y notar la diferencia. Uno es mecánica de suelos y el otro es geotecnia. ¿Cuál es la diferencia entre la geotecnia y la mecánica de suelos y cuál es su importancia de cada uno? Empecemos por la geotecnia. La geotecnia se lo conoce actualmente, ¿no? Antes se decía la geotecnia y mecánica de suelos es lo mismo, pero la geotecnia se lo conoce actualmente como la mecánica de suelos más el estudio de la interacción suelo-estructura. Ok, ¿qué quiere decir eso? Bueno, vamos a definir entonces mecánica de suelos. La mecánica de suelo solamente estudia el comportamiento físico y mecánico del suelo. No tiene nada que ver con las estructuras, ojo, ¿no? En cambio, la geotecnia estudia el comportamiento mecánico del suelo más cómo reacciona ese suelo con la interacción de la estructura. ¿Ok? Entonces, si yo voy a hacer calicatas, analizo su granulometría, la densidad del suelo, ¿correcto? Su capacidad portante, solamente a nivel estático. ¿Qué estoy haciendo ahí? Estoy haciendo mecánica de suelos. Ahora, si yo hago lo anterior mencionado y adicionalmente estoy calculando la capacidad portante por asentamiento, adicionalmente estoy incluyendo factores de seguridad por sismo, estoy, digamos, viendo qué tipo de cimentación sería el adecuado para ese tipo de suelo porque va a interactuar por sismo y por gravedad, y ya estoy viendo interacción suelo-estructura. Entonces, de esa manera ya estamos hablando de un estudio geotécnico, ¿correcto? Entonces, esa es la diferencia entre los dos temas, ¿no? Muchos hablan de hacer un estudio de mecánica de suelos, es algo muy simple, pero si necesitas ya verdaderamente ver cómo se va a comportar tu estructura con el suelo, se necesita un estudio geotécnico donde ya se introducen, pues, métodos de investigación un poco más avanzados, tales como el SPT, los ensayos geofísicos, más W, reflexión sísmica, sondaje eléctrico vertical, etcétera, ¿no? Esta es la pequeña parte que les expliqué de la diferencia entre la mecánica de suelos y la geotecnia. ¿Ok? Acá tenemos dos imágenes, lado izquierdo y lado derecho. Vemos un edificio de muchos pisos, pongámosle que tenga 20 pisos. Fue construida al costado, en el borde de un acantilado, en el borde de un talud. ¿Ok? Supongamos que este talud sí es un suelo resistente, ¿de acuerdo? Y está ubicado en la zona costa, supongamos. Imagínese que esto es el circuito de playas, ¿no? Acá en Lima, por ejemplo. Pero acá ya hemos exagerado, le hemos puesto el edificio para que se entienda en el borde del talud, ¿no? Entonces ustedes saben que acá hay una carga, ¿no? Que está ejerciéndose al borde del talud, ¿correcto? Al mismo terreno. Si no llueve, no pasa nada. Si no hay un sismo, no pasa nada. A nivel estático, cualquier suelo puede soportar siempre y cuando la resistencia o la carga transferida sea menor a la capacidad miscible del suelo, ¿no?
Entonces, si este suelo tiene una capacidad miscible de 3 kilogramos sobre centímetro cuadrado, quiere decir que no le puedes cargar más de 3 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Y digamos que este edificio dio digamos, una presión asignada al terreno de 2,5. Tiene 0,5 todavía para cargarle más, ¿no? Pero digamos, ahí está en su límite casi, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si en algún momento, esto se diseñó a nivel estático, si en algún momento ocurre un sismo, ¿no? Al estar al borde de un talud, ¿qué va a pasar ante la ocurrencia sísmica? Y sumado a ello que puede haber agua subterránea, ustedes saben que en las partes altas llueve, esa agua va drenando a nivel de subsuelo, viene un sismo, el agua hace que pierda cohesión, ¿correcto? Siempre hay agua a nivel de subsuelo, aunque sea un mínimo, ojo, habrá pues 2%, 10%, la napa freática y a saturación, ¿correcto? Entonces, a la acción sísmica, este talud va a ceder por acción de la carga y la gravedad, ¿ok? Entonces, ¿qué va a pasar con este edificio? Va a colapsar. Esto es justamente lo que se busca en la ingeniería geotécnica, que no sucedan estos fenómenos. Por eso es que se analiza cada zona con respecto a su factor de aceleración sísmica, ¿no? Cómo se va a comportar esta estructura en ese pie de talud. Hay que hacer un análisis de estabilidad de taludes, incluyendo esa presión que se le pretende asignar al terreno. Entonces, si el análisis de estabilidad de taludes nos indica que este terreno no va a soportar esas cargas, a que ser pues muy poco profesional para aún así firmar ese informe y decirle no va a pasar nada, ¿no? Hay muchas vidas que involucran el uso de estas responsabilidades al ejecutar un estudio mecánica de suelos, ¿ok? Entonces, hablando de vidas, como son temas muy delicados, estas normas se fundaron en Perú, ¿no? Como base legal por decretos supremos y están obligatorios, digamos, el uso es obligatorio por ley, ¿no? Tenemos el decreto supremo número 011 de vivienda que aprueba el uso de la norma NTP 030 para diseño sismo resistente. Luego tenemos la norma E060 para concreto armado, la CE010 para pavimentos urbanos, la CE020 para estabilización de suelos y taludes y la norma E050 que fue reaprobada modificando en el 2018 correspondiente a suelos y cimentaciones. ¿Por qué he colocado básicamente estas normas? En realidad hay muchas más normas en el Reglamento Nacional de Edificaciones. He colocado solamente esta lista de normas porque son las que se utilizan en el día a día de los estudios geotécnicos, los estudios de mecánica de suelos. Ejemplo, si yo voy a hacer un estudio de mecánica de suelos para una habilitación urbana, imaginémonos que se ha comprado un lote de terreno, digamos, mejor dicho, un terreno de 200 hectáreas, ¿no? Por una inmobiliaria, la cual está cerca a una playa, ¿no? Un llano de playa, a la cual también tiene consigo a los costados, dentro de los límites del terreno, tiene consigo algunos taludes, ¿ok? Me piden hacer el estudio de mecánica de suelos para habilitación urbana. Perfecto. ¿Qué hay en una urbanización? Desde ahí hay que empezar a planificar el estudio. En una urbanización hay viviendas, ¿correcto? Las viviendas que tienen cimentaciones. ¿Qué norma aplico para el estudio de cimentaciones? La E050. ¿Qué más hay en una vivienda? Hay vías de acceso, ¿no? Hay calles, jirones, avenidas que se tienen que proyectar. Ahorita solamente hay arena, no existe nada, pero hay que estudiarlo con fines de pavimentación, ¿ok? Entonces vamos a ir a la norma CE.010 porque hay que estudiar también con fines de pavimentos urbanos, ¿correcto? Les mencionaba que en los límites de la propiedad que se compró esta inmobiliaria, tienen taludes y quieren construir casas de playa cercanas a estos taludes para tener unas vistas hermosas al mar, así tipo Acapulco, ¿no? En Acapulco hay algunas zonas que están en la misma planicie y hay otras zonas que están, digamos, sobre los cerros, donde tienen buenas vistas, ¿no? Acá en Lima también, por ejemplo, las Casuarinas tiene una bonita vista a todo el distrito. Son zonas, como le podríamos llamar acá, zonas fichas, ¿no? Zonas,
digamos, para personas que les gusta la comodidad y estar aislados del tráfico, etcétera, ¿no? Entonces, como vas a construir en los taludes, hay riesgo de inestabilidad, ¿no? Entonces, hay que evaluar esa estabilidad. Y nos vamos a ir al uso de la norma CE.020 sobre estabilización de suelos y taludes. Perfecto. En todos los casos va a haber cimentaciones. ¿Las cimentaciones de qué están hechos? De concreto armado principalmente, ¿no? Entonces, este concreto que tiene cemento, tiene agregados. Entonces, si hablamos de concreto en sí, tenemos que recomendar en el estudio de mecánica de suelos qué tipo de cemento utilizar, qué relación agua-cemento máxima, qué resistencia a la compresión mínima, para que se pueda diseñar ese concreto. Y para poder especificar adecuadamente, yo tengo que hacer uso, en mi estudio de mecánica de suelos, tengo que hacer uso de la norma técnica peruana E.060 de concreto armado, sección 3, donde nos habla de las especificaciones de materiales que se van a elaborar para el uso de, se van a utilizar, perdón, para el uso de concreto. Johnny, pero mucho nos hablas de norma peruana, yo soy de México, soy de Panamá, soy de Chile, ¿no? De los diferentes países donde en este momento están viendo esta presentación. Ok, entonces, si nosotros habíamos dicho al inicio que la ingeniería a nivel global trata de normalizarse, ¿no? Entonces, para cada país hay su propia norma, pero también tenemos normas internacionales. Acá en Perú, si es que hay algún vacío, por ejemplo, en alguna de estas normas, acudimos a las normas internacionales. Ejemplo, si encuentro algún vacío que no contemple la norma de suelos y cimentaciones, nosotros acudimos al Eurocódigo. Entonces, en el Eurocódigo hay una serie de compendios en el cual nos indican ciertas recomendaciones para los estudios geotécnicos y geofísicos también, ¿no? En nuestra norma de suelos y cimentaciones, la geofísica nos menciona nada más de forma un poco acelerada, más no nos explica ninguna fórmula de cálculo, correlaciones, ¿no? U otros, que de hecho lo vamos a ver en este curso, ¿no? Que se pueda utilizar para el estudio geotécnico. Entonces ya nos basamos al Eurocódigo o a otras normas internacionales. El Eurocódigo, como verán, como les mencionaba, es un compendio de diferentes investigaciones. Ok, y para el caso de concreto, para el caso de concreto nos abocamos al American Concrete Institute, ¿no? El Instituto Americano del Cemento y el Concreto. Es una entidad sin fines de lucro que ha hecho, digamos, mucha investigación en temas de concreto, gracias al apoyo de diferentes empresas concreteras del rubro construcción y minero, ¿no? Entonces, toda la información que se especifica, por ejemplo, en el ACI 318, que es de concreto armado, ¿no? Prácticamente se lo ha traducido y se ha incorporado la norma E060. Es lo mismo. ¿Correcto? Entonces, de esa manera vamos a ver este curso sin limitarnos a las posibilidades para aplicación correcta en un estudio geotécnico o estudio de mecánica de suelos. Muy bien, sin antes no quisiera dejar de lado también enfatizar en la responsabilidad legal, ¿ok? En todo país tenemos leyes, como les decía, acá tenemos, por ejemplo, la ley 29090, que regula las civilizaciones urbanas y edificaciones. Esta ley nos dice que es obligatorio el uso del Reglamento Nacional de Edificaciones, ¿ok? Entonces, el uso del Reglamento Nacional de Edificaciones para todo tipo de construcción en Perú que tenga que ver con cimentación y habilitaciones urbanas es obligatorio, así como para cualquier tipo de carretera a nivel nacional es obligatorio el uso de la norma Eje 2013 y del manual de construcción para carreteras, ¿no? En el artículo 36 habla de las normas técnicas de edificaciones, ¿no? También menciona quién es la entidad que controla, en este caso, la actualización de las normas. Antes era Indecopi, ahora es el INACAL, Instituto Nacional de la Calidad. Muy bien, también tenemos que tener en cuenta la norma G030. En la norma G030 nos habla de los derechos y responsabilidades del ingeniero civil, el subcapítulo 4, ¿no? Entonces, dentro de estos derechos, el ingeniero civil nos menciona, ya por ley, artículo 18, que está encargado y es responsable, ojo, responsable del diseño estructural de la edificación,
que comprende, ¿qué cosa? Los cálculos, dimensiones, componentes estructurales, especificaciones técnicas, ¿no? Asimismo, es responsable de la correspondencia del proyecto de estructuras con el estudio de suelos. Es decir, un ingeniero civil que hace el cálculo estructural, ese cálculo estructural tiene que estar en correspondencia con el estudio de mecánica de suelos. Y ustedes dirán, pero si este ingeniero civil hace el cálculo estructural, ¿quién hace el estudio de suelos? ¿Quién firma el estudio de suelos? Seguimos con la norma G030, ¿no? Mencionando digamos, los diseños estructurales, nos dice que cuando son proyectos importantes, hay que incluir la memoria de cálculo. Ahora nos vamos a la norma G020, ¿no? En la G020, dejémosle la pregunta que les hice al último un poquito de lado, luego lo vamos a complementar. En la norma G020, G020 nos dice que los proyectos deben separarse por especialidad, ya que están compuestos de planos, especificaciones técnicas, memoria descriptiva o de cálculo, ¿no? La norma E030 habla de diseño sismo resistente, nos dice que para edificaciones con más de 70 metros de altura se tiene que justificar con una memoria de cálculo, incluyendo datos y cálculos que representen cómo se ha logrado ese diseño de la estructura, ¿no? Entonces, hablando de estructuras de 70 metros, es obligatorio. Pero hoy en día, pues por temas de seguridad, con tantas cosas que ha pasado, como por ejemplo lo que pasó hace poco en la cúpula acá en Trujillo, ¿no? De uno de los malls más importantes que se dio. Obviamente este tiene menos de 70, no se adjunta una memoria de cálculo por obligación. Entonces, debido a ello, creo que va a haber ciertos cambios. Ya he visto por ahí algunos planes que están haciendo el Colegio de Ingenieros, ojalá lo tomen en cuenta, que para todo tipo de proyecto importante que albergue gente, gran cantidad de gente o multitud, sea obligatorio incluir en este caso las memorias de cálculo, ¿no? Y bueno, ya retomando, ¿quién hace el estudio de suelos? ¿Quién firma el estudio de suelos? Hay una ley, no solamente es un artículo. La ley 16053, ley del ejercicio profesional, menciona los proyectos, mapas, planos, cálculos, croquis, estudios, dibujos, memorias, peritajes, informes y en general cualquier documento técnico de ingeniería o arquitectura para tener valor legal deberán estar autorizados por ingenieros o arquitectos con indicación del título, nombre completo, número de registro de matrícula del respectivo colegio y domicilio del profesional, es decir, profesionales colegiados y habilitados. Y en el artículo 9 nos especifica, ¿no? Los documentos mencionados en el artículo 8 no podrán ser alterados o modificados sin previo expreso consentimiento del profesional ingeniero o arquitecto colegiado, sin cuyo requisito perderán su valor. ¿Ok? Entonces, hay que tener en cuenta que acá nos menciona solamente al ingeniero y al arquitecto. ¿Por qué? Porque un proyecto de construcción de una edificación tiene especialidades. El arquitecto depende de las limitaciones de su conocimiento, puede ser la parte de arquitectura, ¿no? Que son las distribuciones, el diseño en sí, ¿no? Ver el urbanismo de repente también, de acuerdo a la ubicación. Y el ingeniero civil, ¿qué va a hacer? Va a hacer los cálculos, ¿correcto? Dentro de su especialidad también estará el estudio mecánica de suelos, la topografía, ¿no? Etcétera. Todo de acuerdo a la especialidad de cada uno. Entonces, ¿quién firma el estudio mecánica de suelos? Tienes que ver en todo caso la especialidad de cada uno, ¿no? Entonces, un ingeniero civil sí lleva el curso de mecánica de suelos en la universidad, ¿no? Muy aparte, si es que quiere ser geotecnista, lleva cursos, diplomados o maestría, ¿no? No es obligatorio llevar una maestría, un diplomado para firmar un estudio de mecánica de suelos. En Perú, al menos, no te limita, simplemente te dice tener tu colegiatura habilitada, sea ser ingeniero civil, colegiado y habilitado, ¿ok? Y un arquitecto te firmará lo que es ya los planos del proyecto, ¿no? Entonces es obligatorio que los estudios de mecánica de suelos cuenten, al menos el informe de estudio de mecánica de suelos cuente con la firma de un profesional responsable. Muy bien, ¿cuál es el objetivo y las definiciones de la norma
E050. Primero vamos a hablar de los estudios de mecánica de suelos. Ahora, los estudios de mecánica de suelos se usan no para cumplir con el proyecto, ¿no? Como muchos piensan, pucha, ya quiero avanzar mi proyecto y están que me piden que regularice el estudio de suelos. Necesito avanzar, ya, es un pequeño proyecto. ¿Qué pasaría si estás haciendo por avanzar y después pretendes regularizar el estudio de mecánica de suelos? Estás haciendo, digamos, unas casitas modulares, supongamos que hoy está de moda en todo el país prácticamente, de construir de 0 a 3 pisos máximo, ¿no? Que no tienen mucha carga en sí porque están hechos a través de placas, a los costados placas de espesor de 8 centímetros, 6 centímetros, y en medio para aligerar el peso, pues en tabiquería le colocan drywall, ¿no? Entonces, lo malo que hacen acá es colocarle la cimentación cuadrada. En todos los casos, prácticamente es un copy-pega de de todas de todos los proyectos, ¿no? Entonces, sí, ¿qué pasaría? En la mayoría de casos de suelos rígidos a medianamente rígidos funciona, pero ¿qué pasaría si en un terreno que vas a copiar y pegar este expediente te toca relleno? ¿No? La norma dice bien clara y es enfática, no se puede construir, no se debe construir en zonas de relleno no controlado. Me pasó un caso hace 10 años atrás, ¿no? En Huanchaco, en la ciudad de Huanchaco, en el distrito de Huanchaco, perdón, urbanización San Francisco. Si ustedes visitan, está al costado de la Panamericana en Trujillo. Urbanización San Francisco es una urbanización aproximadamente que tiene unos 1.500 metros cuadrados a 2.000. Esta urbanización fue realizada por una constructora X, no voy a mencionar el nombre, eh, digamos, al pie de la Panamericana, donde tienes un desnivel, ¿no? Un desnivel, el cual supuestamente ellos rellenaron, pero no lo han rellenado correctamente, o sea, compactaron por compactar, avanzaron por avanzar, supongo sin justificar los grados de compactación. ¿Qué ha pasado? Construyeron casitas de 2 pisos modulares, pero en la zona donde el relleno es más alto, al poco tiempo, al paso de un año, ¿no? Pese a que las cargas son muy bajas, empezaron a presentar grietas de hasta 5 a 10 centímetros de ancho. O sea, tú pasabas por la calle y podías ver a un señor dentro de la casa viendo su televisión o quién sabe qué haciendo por las dimensiones de grietas. Obviamente un mal proceso constructivo o quizás una mala gestión, mala asesoría, carencia de estudios técnicos, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta estudios de mecánica de suelos adecuado, ¿no? Con la finalidad de asegurar la estabilidad y permanencia de las obras. Ahora, perfecto, ya entendí el tema que el estudio de mecánica de suelos me va a asegurar la estabilidad de mi proyecto, ¿ok? Pero si hago un estudio de mecánica de suelos, ¿me va a hacer más caro mi proyecto? No, mentira. Ejemplo 2, ya les di el ejemplo de la constructora que hizo un relleno, no, un relleno que tuvo poco control. Eh, digamos que estoy acostumbrado a hacer mis cimentaciones para casa de 5 pisos, de 1,5 m por 1,5 m, zapatas cuadradas, ¿no? Y siempre construyo en arena. Entonces, de repente por ahí me toca un proyectito donde el terreno es mucho mejor. Entonces, ¿qué implica un terreno mucho mejor? Mayor capacidad portante, ¿no? Y si es que yo hago un estudio de mecánica de suelos, me voy a dar cuenta que me va a permitir desplantar esta cimentación a menos profundidad. Por ejemplo, yo ya les mencioné que estoy acostumbrado, quizás, vamos al caso hipotético, no es que yo lo haga. Como maestro, me voy a poner en esa posición, ¿no? Yo como maestro de obra estoy acostumbrado a construir casitas en Lima, digamos. A 2 metros de profundidad planto mi zapata de 1,5 m por 1,5 m y en la mayoría de proyectos lo hago así. Entonces, ¿qué pasaría si les decía? Voy a un lugar donde ya no es arena, es grava, canto rodado. Voy a desplantar a 2 metros nuevamente, como siempre ya tuve la costumbre, ¿no? Zapatas de 1,5 m por 1,5 m, ¿no? No va a pasar nada con esa edificación, obviamente, porque ahora la capacidad portante del suelo es mayor, pero estoy gastando lo mismo en ese proyecto, ¿no? Lo mismo que aplicar en arena teniendo un suelo de mejor calidad. Entonces, si hubiera hecho un estudio de mecánica de suelos,
el estudio de mecánica de suelos me hubiera dado la profundidad de desplante mínima. Para el caso de la grava, de repente me dice, oye, para 5 metros, desplanta 1,20. ¿Qué me ahorro? Me estoy ahorrando 80 centímetros de profundidad de concreto, que si hablamos de 1,5 metros por 1,5 metros por 80, ya estamos hablando un poco casi alrededor de los 2 a 3 metros cúbicos de concreto que me estoy ahorrando por zapata, ¿no? Entonces, imagínate, si es un proyecto grande, de repente que amerita 20, 30 zapatas, como para un colegio, estoy ahorrándome gran volumen de concreto. No solamente concreto, dentro de las zapatas hay acero, ¿no? Entonces, menos longitud de acero, me estoy ahorrando a acero. Entonces, la segunda finalidad del estudio mecánica de suelos es ejecutar y promover la utilización racional de recursos. O sea, el estudio mecánica de suelos me garantiza la estabilidad y permanencia de las obras y también me va a servir como parte de racionalizar económicamente los recursos, es decir, ahorrar, o mejor dicho, me permita gastar lo necesario, lo justo y necesario. ¿De acuerdo? Muy bien, ¿qué es un estudio de mecánica de suelos? Un estudio de mecánica de suelos está compuesto por un conjunto de exploraciones, investigaciones de campo que se realizan para poder obtener muestras y también algunos resultados de resistencia del suelo. De esas muestras obtenidas se llevan al laboratorio y se hace un conjunto de ensayos en laboratorio para analizar el tamaño de partículas, la plasticidad, la resistencia mecánica, la agresividad química del suelo hacia la cimentación, ¿no? Y otros factores que se puedan encontrar, ¿no? Entonces, acá en la mecánica de suelos, en el estudio de mecánica de suelos, analizamos los suelos ya en gabinete con toda la información de campo y laboratorio para ver cómo se va a comportar el suelo a la estructura que se le va a colocar, pero en condición estática y dinámica. Nosotros tenemos que analizar tanto en condición estática como en condición dinámica, ¿no? Entonces, acuérdese que condición estática solamente aplicas peso muerto, ¿no? ¿Cuánto pesa el concreto por cada piso? Número de pisos, ya, todo el peso de la edificación. ¿Cuánto es el área de cimentación? Tanto. Entonces, peso entre área. Eso es lo que le estoy asignando al terreno. Eso es solamente condición estática. Ahora, si le sumamos los factores de seguridad por las cargas vivas, ¿no? ¿Qué son las cargas vivas? Muebles que vas a mover de un lugar a otro, el desplazamiento de las personas. De repente se me ocurrió hacer una piscina en el último piso del edificio. Esta agua con la gravedad, con el viento, se va moviendo. Es una carga viva, ¿no? Los sismos que pueden ocurrir posteriormente, que hay que incorporarle ahí el grado de aceleración sísmica, es una carga dinámica. ¿Ok? Entonces hay que sumarle todos esos factores para el cálculo, ¿no? O de la interacción del suelo y la estructura. Condición estática y condición dinámica. ¿Ok? Muy bien, entonces esa es la definición de un estudio de mecánica de suelos. La norma actual, en Perú solamente, ¿no? La norma actual ha incorporado una definición adicional que es un informe técnico de suelos. ¿Ok? ¿Qué es el informe técnico de suelos? ¿Y cuál es la diferencia con un estudio de mecánica de suelos? El estudio de mecánica de suelos te pide mínimo 3 puntos de investigación a mínimo 3 metros de profundidad, pero con ciertos requisitos que lo vamos a ver posteriormente. Lo que sí hay que entender que el estudio de mecánica de suelos no escapa a ningún ensayo que se tenga que requerir para la investigación del terreno. ¿Ok? Y tiene ciertos grados de obligatoriedad. En cambio, el informe técnico de suelos, digamos que es una investigación básica que no tiene la misma rigurosidad técnica que el estudio de mecánica de suelos. Es decir, sí o sí voy a hacer mis 3 puntos de investigación como mínimo a 3 metros de profundidad. Pero a esas muestras recuperadas le voy a hacer solamente los ensayos básicos de laboratorio, que son los ensayos de clasificación y los análisis químicos. No estoy obligado a realizar los ensayos para parámetros de corte. Ejemplo, si es un proyecto pequeño, como acá dice, ¿no? La norma dice que un informe técnico de suelo solamente aplica para edificaciones que no tengan más de 3 pisos de altura, para edificaciones que en primer piso esté techado como máximo a 500 metros cuadrados, es decir, menos de 500 metros cuadrados, que no tenga sótano y que según el sistema constructivo no tenga la necesidad
de requerir platea o solado de cimentación. En pocas palabras, para suelos de resistencia conocida, estamos hablando de suelos granulares tipo grava, ¿no? Suelos granulares arenosos con grava, que no haya napa freática, que no haya antecedentes de licuefacción en esa zona. Entonces, ahí tranquilamente hago mis 3 calicatas, llevo mis muestras para hacer granulometría, límites, contenido, humedad, sales, sulfatos, cloruros, ¿no? Y con simple descripción visual manual, la norma dice que el especialista en geotecnia puede asumir la capacidad portante, ¿no? Porque son suelos ya conocidos. Entonces, voy a hacer una casita de 2 pisos. En la municipalidad de repente te va a pedir estudio de suelos. Ah, perfecto. Le presentas un informe técnico de suelos. Haces estos ensayos básicos, 3 calicatas. ¿Cuánto te cuesta? Te podría costar de 1.500 a 2.000 soles, ¿no? En cambio, si haces un estudio mecánica de suelos, dependiendo de los ensayos de campo y ensayos de laboratorio que toque en función al suelo, que ya vamos a aprenderlo en este curso, ¿no? Puede variar esa cotización de alrededor de 3.000 a 5.000 soles a más incluso, ¿no? Dependiendo del tamaño del proyecto también. Entonces, esa es la diferencia. Para casitas pequeñitas, suelos conocidos, informe técnico de suelos. Muy bien. ¿Cuándo es obligatorio realizar un estudio mecánica de suelos? Acá es algo importante que hay que tener en cuenta, ¿no? ¿Cuándo voy a necesitar hacer un estudio de suelos y cuándo no? ¿No? La mayoría está preocupado por los requisitos de la municipalidad. Pucha, ya me pidieron el estudio mecánica de suelos. Pero tienes que ver, ¿no? Oye, pues estás construyendo 2 pisos, no es obligatorio, ¿no? Acá te pide la norma cierta obligatoriedad. Te dice, para todo tipo de edificación que aloje gran cantidad de personas, bueno, es para mi casita de 2 pisos. Vamos a vivir 4, 5, 6. No es mucha, no es mucha cantidad de personas. No te define gran cantidad de personas, pero se entiende, ¿no? Se entiende que son centros comerciales, se entiende que son cines, teatros, anfiteatros, etcétera, donde alojan gran cantidad de personas, estadios, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí sí se tiene que hacer un estudio de mecánica de suelo, es obligatorio. También nos detalla que es obligatorio para lugares o edificaciones que van a alojar equipos costosos o peligrosos. Un equipo costoso o peligroso, por ejemplo, de repente se me ocurre para algún proyecto que va a tener una central termoeléctrica o termonuclear, son equipos peligrosos. Hay que hacer una estudio mecánica de suelos, ¿no? También para colegios, universidades, hospitales, clínicas, estadios, cárceles, auditorios, templos, salas de espectáculos, museos, centrales telefónicas, estaciones de radio y televisión, estaciones de bomberos, archivos y registros públicos, centrales de generación de electricidad, subestaciones eléctricas y los tanques de agua, incluyendo reservorios enterrados y tanques elevados. Basta que yo tenga un proyecto que involucre enterrar colocar de repente un tanque enterrado que se va a utilizar como cisterna o un tanque elevado que se va a utilizar como cisterna aérea, ahí es obligatorio realizar un estudio de mecánica de suelos, porque esto genera cargas dinámicas que en caso de un suelo malo podría inestabilizar no solamente el suelo, también la estructura del costado o la que lo contiene, ¿no? Seguimos. Para casetas de estaciones de bombeo de pozos superficiales y subterráneos, estaciones de expendio de combustible, los grifos, ¿no? Tanques y reservorios de combustible. Cuando las excavaciones para las siguientes obras, redes de agua, alcantarillado, estaciones eléctricas, gas y telecomunicaciones requieran excavación mayor a 1,50 m, ya es obligatorio un estudio de mecánica de suelos, ¿no? A nosotros nos llega, por ejemplo, a Ingeocontrol, nos llega constantemente requerimientos para hacer estudio de mecánica de suelos para las empresas de gas cálida, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos generalmente colocan las tuberías mayor a 2 metros de profundidad, ¿no? Por seguridad, para que las presiones no vaya a llegar y afectar a la tubería, porque tener gas, digamos, bajo el subsuelo que pueda aplastar o algún momento llegar a subir la temperatura es muy riesgoso, ¿no? Puede explotar toda esa cuadra, ¿ok? Entonces se hacen excavaciones mayor a 1,50 m, ¿ok? Ahí es obligatorio. Empresas prestadoras de servicios públicos, entidades públicas y privadas e instalaciones militares y policiales en general también están obligados a hacer estudios de mecánica de suelos. Ojo, estamos hablando de estudios de mecánica de suelos, no de informe técnico de suelo.
El informe técnico de suelo le da como opción al cristiano común y corriente que quiere hacer su casita de menos de 3 pisos de altura, ¿no? De 3 pisos de altura para abajo y áreas menores a 500 metros cuadrados. El estudio de mecánica de suelo ya son para proyectos importantes o de mediana, alta envergadura que podría involucrar costos de vida, ¿no? Ante un siniestro, ¿correcto? Cuando también es obligatorio cualquier edificación no mencionada en el capítulo anterior, de 1 a 3 pisos, que ocupe un área conjuntamente mayor a 500 metros cuadrados. Ejemplo, para entender estos dos aspectos. Anteriormente habíamos para cualquier edificio o y ahora que el área individual sea, el área techada sea mayor de 500 metros cuadrados. ¿Ok? Vamos a hacer un ejemplo. Voy a construir una casa de 5 pisos, 120 metros cuadrados. Les pregunto a ustedes si me responden al chat. ¿Será obligatorio hacer un estudio de mecánica de suelos? 5 pisos, 120 metros cuadrados. ¿Qué opinan? 5 pisos, 120 metros cuadrados. ¿Obligatorio o no obligatorio? A ver, respuestas al chat. Sí, perfecto, William, ¿no? La respuesta es sí. Acuérdese, no importa el área cuando se habla de 4 pisos a más, ¿no? Puede ser 10 metros cuadrados, bueno, es una exageración, ¿no? Puede ser 50, 100, 200 metros cuadrados, sin importar el área, basta que construyas de 4 pisos a más. Ya es obligatorio para el caso de la norma 050 hacer un estudio, de mecánica de suelos. ¿Ok? Estamos aprendiendo hasta acá. Vamos al otro caso. Bueno, yo voy a construir solamente 2 pisos. Voy a hacer especie de galpón para una gallería grande, ¿no? Soy aficionado a los gallos, por ahí tengo un colega que trabajaba en otro laboratorio que era bien aficionado al tema de los gallos. Entonces digamos que le fue bien el negocio y va a ser una gallería donde va a techar 1200 metros cuadrados con 2 pisos. ¿Obligatorio o no obligatorio? Estamos hablando de un área de más de 500 metros cuadrados de techado. Obviamente es obligatorio. Perfecto, Robin. Ya Robin sabe a qué colega me refiero. Perfecto, muy bien. Entonces, ya entendieron cuándo es obligatorio un estudio de mecánica de suelos, ¿no? En cuanto al área y en cuanto a la altura. Ok, entonces hay casos donde tenemos proyectos que se requiere de manera obligatoria diseñar sótanos, ¿no? Ejemplo, no puedes hacer un edificio de 15 pisos sin sótano. ¿Por qué crees? O sea, no se recomienda en realidad porque saldría costosísimo por el tema de que tendrías que plantar mega plateas o tendrías que hacer pilotes profundos, ¿no? Entonces, ¿qué hace la mayoría si es que el suelo lo permite? Es decir, si es que no hay mucho costo en cuanto a eliminación de drenaje subterráneo. En la mayoría de casos se suele aprovechar el espacio del subsuelo para construir debajo, es decir, hacer sótanos, ¿no? Entonces buscamos, tengo 15 pisos de altura, 15 por 3, o digamos 10 pisos de altura, 10 por 3, 30, ¿no? Tengo 30 metros sobre el suelo. Supongamos que mi cálculo de estabilidad por volteo me dice que tengo que estar por debajo unos 8 o 10 metros de cimentación. Entonces, si me sale 10 metros de cimentación por debajo del suelo, mejor se me ocurriría hacer sótanos, ¿no? Ahí prácticamente me voy a ahorrar 3 niveles, tendría que hacer 3 sótanos, donde ya tendría otros espacios más aprovechables. Eso se busca, por ejemplo, en la arquitectura. Ahora, en la parte estructural, hay que diseñar, ¿no? Esos sótanos para el sistema constructivo número uno, porque hay que ver la estabilidad de las excavaciones, hay que ver la parte legal también, no podemos invadir terreno vecino, ¿no? Entonces, ¿qué sistema voy a utilizar para la estabilidad de las excavaciones si es que voy a hacer sótanos? Entonces, cuando me encuentro en esos casos, también es obligatorio
un estudio de mecánica de suelos, ¿no? Para edificaciones industriales, fábricas, talleres o similares, es obligatorio un estudio de mecánica de suelos. Edificaciones especiales cuya falla, además del propio colapso del suelo, es decir, si yo tengo un terreno firme, bien conocido, sé que no va a fallar a nivel de carga estática o dinámica, pero este terreno va a tener consigo edificaciones que van a albergar, digamos, peligros importantes, ¿no? Ahí tengo que hacer un estudio mecánico de es obligadísimo. Por ejemplo, un lugar que va a tener, digamos, ambientes donde van a colocar reactores atómicos, reactores nucleares, grandes hornos, depósitos de materiales inflamables, corrosivos o combustibles, ¿no? Estos con un mínimo descuido pueden afectar no solamente una vida, miles de vidas, ¿no? A la redonda, hasta donde llegue, pues, el siniestro que pueda provocar, ¿no? Entonces, es por ende importante considerar el estudio de mecánica de suelos con mayor énfasis, ¿no? Torres de soporte para sistemas eléctricos, todos, digamos, de electrificación rural, que vayan a hacer, digamos, el uso de o instalación de torres de alta tensión. Para cada punto en esas torres se tiene que hacer un estudio de suelos antes de instalar la torre, porque son elementos estructurales altos, si bien es cierto su carga es baja, pero al momento de tensionar los cables, ¿no? Estos cables van a hacer dinámica, van a hacer movimiento, que puede generar de repente dentro de esos movimientos, ustedes saben que cuando se analiza resistencia en materiales, se analiza bastante el movimiento de los cuerpos. Podría generar algún asentamiento en el terreno si es que este terreno no se ha estudiado adecuadamente, ¿no? Entonces, estas torres ya se ha dado casos que hay torres que se han volteado, ¿no? Por la acción misma del viento, ¿no? Que mueven a estas torres, por la acción misma de las cargas o las acciones sísmicas, o porque muchas veces estas torres están al pie de un talud, ¿no? O en el borde de un talud, o de repente en una pendiente pronunciada, donde no se consideró la cimentación a profundidad, a dimensiones adecuadas, y pues llegan a fallar, ¿no? Entonces, para evitar todos esos casos, hay que evaluar adecuadamente los suelos haciendo este tipo de estudios, ¿ok? Donde más es obligatorio, paneles de publicidad de grandes dimensiones. Seguramente ustedes han pasado por ciudades importantes como Lima, Trujillo, Pacasmayo, Chiclayo, Tarapoto, ciudades capital, vamos a llamarle, ¿no? Entonces, las capitales de ciudad siempre tienden digamos, algunos vecinos a vender un espacio para instalar por 5 metros en publicitarias. Se requiere obligatoriamente un estudio de mecánica de suelos, ¿no? Entonces, para los paneles de publicidad o de similar riesgo, es obligatorio hacer un estudio de mecánica de suelos, ¿no? Cualquier edificación con sótano, ya lo había mencionado, que requiere el uso de pilotes, pilares, plateas de fundación o cualquier tipo de cimentación profunda, es obligatorio un estudio de mecánica de suelos. Para el caso de muros de contención con alturas mayores a 2 metros, cercos, cualquier edificación cerca a taludes, ¿no? O suelos que puedan poner en peligro la estabilidad, es obligatorio. Y en todos los casos, tanto un estudio de mecánica de suelos como el informe técnico de suelos, para el caso de Perú, nos obliga a incluir en el inicio o al final del informe un anexo llamado anexo 1, que es la hoja de resumen de condiciones de cimentación. Entonces yo ahí hice mi análisis, ¿no? Por ejemplo, profesional responsable, digamos que sea el ingeniero Pepito, Pepito Pérez, ya vamos a llamarle así. Entonces acá colocará su nombre, Pepito Pérez, su código de colegiatura, 9999, etcétera, ¿no? Tipo de cimentación va a estar en función al tipo de suelo que haya encontrado, ¿no? Digamos que encontró un suelo gravoso, entonces ahí colocará de repente superficial cuadrada.
la clásica para suelos granulares de buena capacidad portante, ¿no? Estrato de apoyo de cimentación, grava pobremente gradada, ¿no? Profundidad de la napa freática, acá colocará la fecha, digamos que el estudio fue el 1 de enero del 2025, colocará 1 de enero del 2025 la fecha que se hizo la intervención en campo, y a esa fecha, ¿a qué profundidad estaba la napa freática? Si no encontró la napa freática, colocará acá no se encontró. Pero si ese día que se hicieron las calicatas o perforaciones hubo napa freática, se tiene que medir y mencionar acá. Parámetros de diseño y cimentación. Acá tiene que resumir, por ejemplo, la profundidad de cimentación, que es el DF, profundidad de desplante o profundidad mínima, ¿no? Digamos que haya puesto dentro de sus cálculos para capacidad portante, le dio 1,5 kilogramos sobre centímetro cuadrado a un DF de 1,30. Entonces, colocará sus datos acá. Factores de seguridad por corte estático dinámico, supongamos que le haya considerado 2,5 para dinámico y 3 para estático, ¿no? Entonces colocar ahí esos valores. Asentamiento diferencial máximo aceptable. Tendría que hacer el cálculo por distorsión angular, ¿no? En función al diseño arquitectónico o estructural para ver cuál es la separación entre ejes de columnas, ¿no? Calcular el asentamiento a cada lado y ver en función de la distorsión angular cuánto como máximo se va a permitir de diferencial. Esto lo vamos a explicar también en el curso porque esto según la norma es 0,50. Pero si tú revisas la norma 0,50, en ninguna parte de la norma menciona asentamiento máximo 2,5 centímetros. Esa es una leyenda urbana que lo llevan arrastrando muchos profesionales, pero no sé de dónde lo sacaron, ¿no? 2,5 centímetros no está en la norma. Por más que lo busques, no está. Lo que sí te menciona la norma es que debes calcular el asentamiento total elástico para el caso de suelos granulares y adicionalmente hacer el análisis de distorsión angular para hallar cuánto es el máximo asentamiento diferencial aceptable. Y eso solamente se puede hacer con ayuda de el ingeniero estructural. Tú tienes que cruzar información. Tiene que pasarte los planos estructurales, pasarte las cargas de cada columna, digamos, ¿no? Y tú vas a hacer un análisis. ¿Cuál es mi distancia mínima, mi distancia máxima para calcular mi asentamiento en función a esa distorsión angular? ¿Ok? Entonces, ese es el asentamiento máximo, no 2,5. Yo he tenido casos que me sale 0,67 como máximo en centímetros, a veces me sale 1,8, a veces me sale 3,2. Lo que sale en ese cálculo sale y se reporta, ¿no? Así como hago estos cursos y a mí también me gusta conversar con los clientes que yo entrego los informes y les explico, ¿no? Mira, yo sé que anteriormente no has trabajado conmigo, has trabajado con otros especialistas, porque ellos se sorprenden, ¿no? Me dicen, oye, pero si la norma dice 2,5 centímetros de asentamiento máximo, y les tengo que explicar como ustedes, ¿no? En ninguna parte de la norma dice 2,5. El asentamiento se calcula. No es que todos los suelos acepten 2,5 máximo. Eso es ilógico. Solamente aplíquele criterio, ¿no? Una arcilla no va a aceptar pues 2,5 como máximo. Entonces hay más restricciones, ¿correcto? Entonces eso es en función a la separación de los elementos de cimentación. Ok, seguimos. ¿Qué resumimos también? La zona sísmica, que revisamos las tablas de la norma de 0,30. Vemos en qué zona sísmica estoy ubicado. A ver, estoy en Chiclayo. Chiclayo, zona costera, Chiclayo, Pacasmayo, Trujillo, Casma, Guarmey, Lima, Ica, Chincha. Yendo más al sur tenemos la parte costa de Arequipa. Toda la franja costera se encuentra ubicada en la zona 4 en el caso de Perú. Si revisamos la tablita de la zona 4, zona sísmica, su factor de zona es 0,45. Entonces acá tendremos que colocar zona sísmica 4. Tipo de perfil de suelo. En función a lo que yo encontré, si fueron gravas, será un suelo S0, de repente depende de la resistencia que haya encontrado. Eso lo vamos a ver luego para saber interpretar estas tablas, ¿no? Para ver con qué ensayos voy a identificar el tipo de perfil de suelo para luego elegir el factor de suelo, ¿no? Entonces vamos a verlo más adelante. Entonces es importante que tengan en cuenta que todo lo que pide este cuadrito
yo tengo que considerarlo en ensayos de campo y en ensayos de laboratorio. Entonces, ¿cómo defino el tipo de perfil de suelo? Bueno, la norma me da opciones de campo y opciones de laboratorio. En opciones de campo me dice el N60 del SPT o los resultados del MAS W. Y en opciones de laboratorio me dice la cohesión no drenada. La cohesión no drenada se puede obtener mediante ensayos de laboratorio, que son la compresión no confinada, te dará una cohesión no drenada, pero sin condiciones de confinamiento. O un ensayo no drenado que sería el ensayo triaxial UU o el ensayo triaxial CU, ¿no? Entonces, dependiendo del suelo, también vamos a aprender en este curso cuándo voy a aplicar un triaxial UU, cuándo voy a aplicar un triaxial CU, cuándo voy a aplicar un triaxial CD para cada caso, para cada tipo de suelo y cómo interactúa el suelo y la estructura. ¿Ok? Seguimos. Casos donde no, casos donde existen obligatoriedad para un informe técnico de suelos, ya habíamos mencionado estructuras con áreas menores a 500 metros cuadrados, suelos conocidos, ¿no? Donde se puede asumir la presión admisible, nos menciona la norma, ¿no? Y que tengan menos de 4 pisos de altura, es decir, solamente hasta 3 pisos. Ahí aplico un informe técnico de suelos, asumiendo la capacidad portante. ¿Ok? Seguimos. Casos donde no existe obligatoriedad. No existe obligatoriedad, obviamente, en suelos conocidos y todos los casos que no se han mencionado anteriormente, ¿no? ¿Qué involucra el estudio de mecánica de suelos? Involucra diseño de cimentaciones, ¿no? Involucra diseño de pavimentos, estabilidad de taludes, diseño de instalaciones sanitarias, agua, alcantarillado, instalaciones de este tipo, ¿no? Cualquier combinación de los 4 anteriores. Entonces, por eso es que les coloqué al inicio las 4 normas principales que van acompañadas a la norma E050.